No podemos permitir que siga habiendo tanta mortalidad empresarial en nuestra región. De 100 nuevos negocios en América Latina, 50 fracasan en los primeros 12 meses. 75 negocios fracasan a los 36 meses. 90 negocios fracasan a los 60 meses. O sea que después de los 5 años, solo 10 negocios logran sobrevivir. Vemos esas estadísticas allí que son realmente tétricas, que tienen que preocuparnos. Y por eso es importante, me sentí muy contento de que me invitaran en esta conferencia a hablar precisamente de lo que es el emprendimiento en América Latina. Y a los 10 años, 99 han muerto. De manera que solo una empresa de 100 logra sobrevivir después de los 10 años en América Latina. Esa mortalidad empresarial tiene que parar, tiene que disminuir. Y vean ustedes lo grave que tenemos en este momento, que de las empresas que logran sobrevivir después de los 10 años, el 96% de ellas fracasa si le llega el crecimiento. Una cosa bastante rara, ¿no les parece? Si le llega el crecimiento, el 96% fracasa. El crecimiento en una empresa puede llegar de dos maneras. Puede llegar porque el mercado provocó ese crecimiento de manera orgánica, de manera natural, o porque el mismo empresario, a través de labores de marketing o buena calidad de producto o servicio, causó ese crecimiento. Entonces la pregunta es, ¿por qué fracasan cuando les llega el crecimiento? Porque el crecimiento en las empresas, y particularmente en América Latina, como lo es en todo el mundo, el crecimiento es el peor enemigo de las empresas que no están preparadas para poder consumir ese crecimiento. Se necesitan políticas, procesos, estructuras, controles, sistemas. Si no tenemos esa preparación estructural como empresa, el crecimiento nos va a hundir. En mi vida de empresario, en mi vida de ejecutivo en banca, vi muchas operaciones grandes y medianas fracasar precisamente porque les llegó el crecimiento y no lo pudieron enfrentar. Y siendo nosotros el sector, viendo que el sector MIPYME, que lo estamos viendo en esta diapositiva, genera tanto empleo, tenemos que cuidar de que no fracasen, que no mueran estas empresas. En América Latina nos encontramos que no logramos superar los grandes cordones de miseria y pobreza que tenemos. De esos 650 millones de habitantes que tenemos, 201 millones de habitantes viven en pobreza, esa población. Y de esos 201 millones, 82 millones viven en pobreza extrema. ¿Saben qué es pobreza extrema? Sobrevivir en una familia durante todo un día con $1. Eso es extremadamente impactante. Si ustedes ven el mapa que les ponemos ahí en el lado izquierdo de su pantalla, pueden ver que tenemos países con 94% de pobreza, 52.8% de pobreza, 59.2% de pobreza, y así sucesivamente. Nosotros no podemos estar de brazos cruzados viendo que cada 5 años crecemos 8-10% en nivel de pobreza. Eso no puede seguir pasando. Tenemos que hacer algo y por eso me uno mucho a este movimiento de transformación de Latinoamérica, porque es una necesidad hacer esta transformación. Veamos qué ha sucedido en los últimos años con relación al emprendimiento, porque algo que tenemos que tener muy claro es que la única manera de combatir la pobreza y los problemas sociales de nuestro país es con educación en primer lugar, pero con generación de empleo. Y no podemos generar empleo si no es a través de la inversión privada. Por lo tanto, tenemos que cuidar las empresas que ya existen, no importa que sean de tamaño micro, pequeño o mediano, e impulsar el nacimiento de nuevas empresas, sin importar su tamaño. En este sentido, veamos esta diapositiva. En esta diapositiva podemos observar los niveles de capital
que absorbieron las empresas en Latinoamérica, especialmente las empresas de tecnología o startups. Vemos acá que del año 2021 al año 2022 se redujo en 47% el flujo de capitales o de inversión a las empresas latinoamericanas. Esto es grave. Esto es algo que nos debe preocupar, porque nosotros vimos en el año 2019, 2020, a pesar de que estábamos en pandemia, en el 2021 vimos una explosión de crecimiento de emprendimientos, de inversionistas metiendo dinero en empresas latinoamericanas. Sin embargo, muchas de estas empresas fracasaron. Y la razón del fracaso, mucha fue por secuelas de la pandemia, pero la mayoría de ellas por mala gestión gerencial, por mala gestión administrativa, que es uno de los temas graves que tenemos que combatir en América Latina. No soy empresario solo porque sé hacer un producto o un servicio. Tengo que adoptar o por lo menos saber quién tiene los conocimientos para ser un emprendedor exitoso. Entonces, esta es una situación que debe llamarnos la atención, que hemos perdido confianza. En este sentido, vean ustedes que de los fondos que hubo en el 2022 para las empresas startups de América Latina, el 90% de esos fondos se fueron en proyectos de estos tres países. Brasil en primer lugar y México. Entre Brasil y México consumieron 75% y Colombia logra sumar a 90% y el 10% en los demás países. Recuerden, somos 33 naciones, o sea, 10% de los flujos de capital fueron en 30 países, en proyectos de 30 países. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué está haciendo Brasil que no estamos haciendo las demás naciones? ¿Qué estamos haciendo en México que no están haciendo o no estamos haciendo en las demás naciones? ¿Qué se está haciendo en Colombia que no se está haciendo en las demás naciones? Porque necesitamos hacer esa transferencia de conocimiento para poder mejorar nuestra región latinoamericana. Cuando vemos nosotros cuáles fueron los sectores con crecimiento sin precedentes en la región, pónganle atención, porque estos son los sectores que han crecido significativamente en Latinoamérica. Empresas o proyectos de energía limpia, empresas o proyectos relacionados con la protección del medio ambiente o que tienen un gran componente de protección del medio ambiente. Empresas que lograron fusionar el arte y la tecnología. Y vean esto último, empresas de desarrollo de videojuegos están entre los 4 giros de crecimiento exponencial que tuvimos a pesar de las situaciones complejas que hemos mencionado que tuvimos en Latinoamérica. Además de eso, esto yo lo considero sumamente positivo, es que en los primeros 3 trimestres del 2022, en América Latina se generaron estos unicornios. ¿Qué es un unicornio empresarial? Un unicornio empresarial son empresas cuya valoración como empresas llega o supera, es igual o mayor a $1,000 millones, o sea, a $1 billón. En América Latina logramos todos estos unicornios durante el año 2022. En otras palabras, quiere decir que sí tenemos emprendedores que están haciendo bien las cosas y tenemos que replicar la forma como ellos están trabajando. Hay un tema que no podemos dejar de mencionar en esta conferencia y es el tema del mapa político, de lo que está pasando en toda la región latinoamericana, porque para emprender no podemos desconocer que la situación política tiene incidencia en nuestra labor, aunque yo soy un fiel defensor de que existen varios poderes en las naciones y el poder político es uno y el poder empresarial es otro. Por lo tanto, soy enemigo de escuchar noticias, pero no puedo dejar de ver el acontecer de la ideología política. Vean ustedes algo que es realmente impactante. Aquí vemos la gráfica de la ideología política de los países latinoamericanos. Lo que ustedes ven en color azul son gobiernos de derecha. Lo que ven en amarillo, y ahí no se ve nada de amarillo, es gobiernos de centro.
Lo que está en rojo son gobiernos de izquierda y lo que está en rojo marrón, algo más oscuro, casi como café, son izquierdas radicales, izquierdas autocráticas. En ese caso vemos a Cuba, Venezuela y Nicaragua, 3 países con una izquierda autoritaria, con una izquierda radical. Pero vemos escasamente 4 países o 5 países con una izquierda socialista. Ahora bien, eso está ocurriendo en el 2017. Vean ustedes, en el 2017 estamos viendo ese comportamiento. Por favor, pongan mucha atención a lo que van a ver más adelante. En esta siguiente diapositiva estamos hablando del 2023. Nuevamente, observen ustedes los únicos países que quedan con gobiernos de derecha. Un país que queda con un gobierno de centro. Pero vean ustedes cuántos países del 2017 al 2023 pasaron a una ideología de gobiernos de izquierda, gobiernos populistas. Eso es algo que nos debe llamar la atención como ciudadanos, como emprendedores, nos debe llamar poderosamente la atención. Quiero ahora que veamos este comparativo de los 2 años, 2017-2023, cómo nuestro continente pasa de una ideología de derecha en el 2017 en tan solo 6 años, vemos cómo, ustedes pueden observar ahí, pueden ver cómo en el 2023, que es el año que estamos viviendo hoy, estamos completamente rojos, completamente de izquierda. La gran pregunta para cada uno de ustedes y a las personas que después vean esta conferencia, ¿qué es lo que no hemos hecho bien para que en 6 años se haya dado este giro ideológico en nuestra región latinoamericana? Le voy a hacer una pregunta. Si su refrigerador en su casa funciona muy bien, ¿usted lo cambiaría? Yo personalmente, que soy un financiero, no lo cambiaría. Si su vehículo le funciona muy bien, le satisface cómo corre, el aire acondicionado, el confort, ¿usted lo cambiaría? Como financiero yo le digo, yo no lo cambiaría. ¿Cuándo usted cambiaría su refrigeradora? ¿Cuándo usted cambiaría su vehículo? Cuando no le satisface. Cuando no le sirve. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho mal? No podemos atribuir la culpa totalmente a los gobiernos. Tenemos que buscar en qué somos culpables los emprendedores. ¿Por qué hemos creado una desigualdad social tan ancha? ¿Por qué la brecha cada día más grande? ¿Por qué nuestros jóvenes millennials, centennials quieren un cambio? Si ellos ni siquiera han vivido tanto tiempo. Quizá porque escuchan y viven en sus hogares situaciones difíciles de desempleo, de salarios subvaluados, de personas que no encuentran empleo por ningún lugar, que se ven obligados a la migración y tratan de probar con estos gobiernos de izquierda populistas que muchos de ellos creen que la solución de los problemas es quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen y cercenar la competitividad humana, que es extremadamente dramático para el desarrollo de una nación. Si nosotros queremos desarrollar Latinoamérica, tenemos que seguir siendo una región con impulso al emprendimiento, con respeto a la empresa privada. Pero nosotros como empresarios tenemos que hacer de manera correcta las cosas para satisfacer al grupo que tenemos influencia, proveedores, clientes, colaboradores, todos los stakeholders de la compañía. Esta diapositiva para mí nos dice mucho y nos debe llamar a la reflexión como emprendedores. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. El que hace las cosas de la misma manera, esperando resultados diferentes, Albert Einstein dice, ese es un loco.
Si nosotros queremos cambiar el emprendimiento de América Latina, si nosotros queremos cambiar nuestra región, tenemos que empezar a emprender de manera diferente. Tenemos que hacer las cosas de manera diferente. No podemos seguir viendo tanta mortalidad empresarial. Tiene que haber un cambio. Cuando vemos cuáles son esos principales desafíos que tienen los emprendedores o que tenemos los emprendedores en la región latinoamericana hoy, nos encontramos que tenemos, y recientemente Estados Unidos ha estado incrementando sus tasas de interés, y eso que Estados Unidos hace se esparce en toda la región latinoamericana, y vemos cómo hemos tenido incrementos en tasas de interés que se convierte en un desafío. Una banca muy conservadora, una banca que le tiene temor al riesgo de una manera inmensa y que trata de evitar el financiamiento a los sectores micros y pequeños y se concentra en los sectores grandes, en los sectores medianos o en la famosa banca de personas que no le genera ningún desarrollo a las naciones. Por otro lado, vemos una incertidumbre política. Ya vimos cómo toda nuestra región se ha vuelto roja. Hay una incertidumbre política y eso genera una incertidumbre económica. Por otro lado, tenemos en muchos de nuestros países, por no decirlos todos, fuertes problemas de inseguridad jurídica, de seguridad social y grandes problemas de educación y migración. En algún momento, por alguna diapositiva, voy a hablar de la educación, pero para mí la educación es un asesino silencioso del desarrollo económico de la región. Es una crisis silenciosa, no nos damos cuenta, pero esa crisis se está engendrando permanentemente y creciendo cada vez que nosotros vemos que nuestro sistema de educación sigue como 100 años atrás. Cuando vemos entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque hablamos de todas las situaciones negativas, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para cambiar el rumbo y lograr la transformación de nuestra región latinoamericana? Primero que todo, ¿estamos en una crisis? Sí, siempre hemos estado en crisis. A las crisis no tenemos que tenerle miedo. Eso es parte natural de la vida humana, es parte natural de la familia, de las organizaciones y es parte natural de las economías, es parte natural de la región latinoamericana. Las crisis tienen alzas y tienen bajas y eso es absolutamente natural. Yo quiero compartirles unas palabras de el señor Albert Einstein, donde nos dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad, ¿de dónde nace? Nace de la angustia, dice Albert Einstein. Como el día nace de la noche oscura, es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Así es de que nosotros somos entonces extremadamente bendecidos en América Latina, porque siempre hemos estado en crisis. Todo esto que hemos hablado de lo que está aconteciendo en la región latinoamericana, tú tienes dos ópticas para verlo. Estrictamente como algo malo, como algo negativo, o como un mar de oportunidades. Yo particularmente lo veo y te invito a ti a que tú lo veas así, como un océano de oportunidades que tenemos en América Latina y que no podemos desperdiciar. Tenemos que aprovechar toda esta situación compleja que tenemos para poder emprender con mucho éxito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no hay manera de desarrollar nuestra región si no impulsamos y apoyamos todo el emprendimiento que pueda pasar. Los emprendedores de cualquier tamaño siempre se van a enfrentar a distintos tipos de desafíos. Eso es normal, eso es natural. Entonces tenemos que impulsar estos emprendimientos a través de la educación, a través del financiamiento, a través del coaching, a través de la asociación de mercados para poder desarrollar nuestra empresa privada en toda la región latinoamericana.
Pero un cuidado que tenemos que tener hoy en día es que las empresas no podemos seguir atacando el medio ambiente. Las empresas no podemos seguir desconociendo el desarrollo social y ensanchando las diferencias de la desigualdad social. No podemos las empresas seguir haciendo eso. Las empresas tenemos que entrar en un proceso de desarrollo sostenible. Y cuando nosotros en América Latina como empresarios aportamos al desarrollo sostenible, cuando nuestro giro económico, cuando nuestra actividad se vuelve amigable con el medio ambiente, protege el medio ambiente, la flora, la fauna. Cuando nosotros participamos en el desarrollo social, soy un crítico de los economistas cuando dicen en el país tuvimos crecimiento económico. Como una persona responsable, apasionado por el desarrollo, por la prosperidad de Latinoamérica, yo no acepto que me hablen de crecimiento económico, porque crecimiento económico no necesariamente es desarrollo económico. Un país puede mostrar crecimiento económico porque 2 o 3 empresas están vendiendo billones de dólares, pero el resto de los emprendedores están en la calle de la amargura, en la ventana de la quiebra. Por lo tanto, desarrollo social es cuando hay un verdadero desarrollo económico, cuando en nuestra región tenemos mejor sistema de salud, mejor sistema de educación, mejor nivel de ingreso per cápita. Cuando todas esas cosas ocurren, entonces sí estamos generando desarrollo económico traducido en desarrollo social. Por lo tanto, tenemos que hacer que el crecimiento económico de nuestros emprendimientos, de nuestra región, esté vinculado, que sea amigable con el medio ambiente y que sea amigable con el desarrollo social para poder lograr lo que tanto necesitamos en América Latina, emprendimientos que aporten al desarrollo sostenible de la región. Nosotros en nuestro grupo empresarial hemos invertido tiempo y recursos en generar el primer vivero paisajista de Centroamérica. Un vivero en el que tú no vas a encontrar una flor común. Lo que vas a encontrar en ese vivero son arbustos, árboles y cualquier planta que contribuye a la reconstrucción de la fauna y la flora de nuestra región. Y todo esto no está a la venta, todo esto va a todos los proyectos de desarrollo inmobiliario del Grupo Ancresa para poder trabajar en proyectos que permitan la reconstrucción de flora y fauna de nuestra región centroamericana. Todos los emprendedores tenemos que dar una dosis en nuestro giro económico de contribución a la protección del medio ambiente para poder generar emprendimientos de avanzadas, emprendimientos responsables. Por otro lado, recientemente tuvimos la oportunidad de inaugurar en nuestro país el primer proyecto de vivienda social con iluminación pública solar. Cuando nosotros utilizamos la energía solar, estamos contribuyendo a disminuir el calentamiento global y eso es extremadamente importante. En conclusión, en este punto es todos los emprendimientos latinoamericanos tenemos de una u otra forma, en X o Y medida, tenemos que contribuir con el medio ambiente de nuestra región. Pero hay un punto muy importante que tenemos que hablar en esta noche, porque este punto realmente nos devela de por qué tenemos tanta mortalidad empresarial. Tenemos que tener un cambio de mentalidad en Centroamérica, en Latinoamérica, América del Sur, México, toda la región latinoamericana. Tenemos que entrar en una verdadera revolución del pensamiento, un cambio total de mentalidad. Los que nos gusta leer la Biblia, por ahí encontramos una escritura en Romanos 12:2, cuyo escritura en uno de sus fragmentos dice, cambie su manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que cambiar de pensamiento. No podemos seguir pensando en emprendimiento de la manera tradicional como se ha hecho emprendimiento en nuestra región. Tenemos que tener un cambio radical de mentalidad.
y tenemos que buscar un éxito en nuestras empresas, un éxito como emprendedores, un éxito como líderes, un éxito como personas de familia. Y soy un fiel creyente que el éxito que debemos construir todos en América Latina debe ser un éxito integral. Y para mí el éxito integral es aquel que mantiene un balance entre la parte espiritual, en lo que tú quieras creer. Yo particularmente creo en Dios, pero yo no estoy hablando de una religión en particular, estoy hablando del área espiritual de todo ser humano. Tenemos que crecer en el área espiritual, tenemos que crecer en el área familiar. Los que tenemos hijos tenemos que entender que esos muchachos, niños o niñas, son los futuros líderes que van a dirigir empresas, que van a dirigir el país. Por lo tanto, tenemos que garantizar que estamos creando en ellos convicciones, valores y que estamos construyendo futuros ciudadanos de integridad, de inteligencia, para que se incorporen a la sociedad a sumar, que se incorporen a la sociedad a generar desarrollo. Y el tercer elemento de ese éxito integral es la parte material. Hace algunos años, mi hijo, que hoy tiene 14 años, me preguntó cuando le hablaba de este tema: papá, ¿y cuál de los tres es más importante? Sin vacilar, de manera contundente, le dije: los tres, hijo. Los tres son igual de importantes. Si queremos tener éxito integral, no podemos descuidar estos tres elementos de nuestra vida. No estamos hablando de ser perfectos o ser santos. Yo soy el primero que estoy lleno de cualquier cantidad de defectos, pero debe haber un trabajo diario en nuestras vidas por lograr éxito integral, mantener ese balance entre la parte espiritual, la parte familiar y la parte material. Yo invito a cada uno de los que están conectados hoy, los invito a que hagan una autoevaluación. ¿Cuánto estás trabajando en la parte familiar? La relación con tu cónyuge, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, la humildad de pedir perdón aunque no tengas la culpa, acercarse a la familia, la parte espiritual, porque muchas veces nos encontramos que la mayoría estamos trabajando en la parte material y descuidamos la parte espiritual y descuidamos la parte familiar. Si solo estás trabajando en una pata de este banco, te vas a caer. ¿Por qué pongo ese banco de tres patas? Es una analogía. Si una de esas patas no existiera o fuera débil y te sientas en él, te caes. Las tres tienen que estar firmes y fuertes para que puedas estar bien sentado. Si quieres tener un éxito sostenible en tu vida y que eso se refleje en éxito de la región latinoamericana, necesitamos con urgencia atender esos tres pilares del éxito integral. El otro tema importante en nuestra región latinoamericana, tenemos que crecer en actitud. No podemos decir no puedo, pero ni siquiera en broma. En algún grupo puede haber alguien ahí que no entiende de bromas y cuando digas no puedo, lo va a creer que no puedes. Por lo tanto, alejemos esas dos palabras juntas de nuestro vocabulario. No puedo jamás pronunciarlas juntas, porque nosotros en América Latina tenemos que tener clarísimo una actitud de que todo lo podemos lograr. Si nosotros nos proponemos hacer algo, lo vamos a lograr. Pero es muy difícil encontrarse con personas que dicen, es que eso no se puede. Nunca me diga no se puede. Pregúntese, ¿cómo se puede? Cuando usted dice no se puede, usted está afirmando algo y el cerebro ya lo da por hecho, no se puede. Pero cuando usted dice, ¿cómo podré hacer esto? El cerebro deja el archivo abierto buscando posibles alternativas. Y es cuando usted se despierta a medianoche y dice, ya sé cómo lo puedo hacer. Pero es precisamente porque cambió la manera de enfrentar las cosas. Por favor, si queremos desarrollar América Latina, si quieres desarrollar tu familia, si te quieres desarrollar tú, elimina el no puedo. Eso no puede existir en nuestro vocabulario. En los temas actitudinales hay muchas cosas que tendríamos que hablar. En realidad me dijeron que teníamos que ser breves en esta conferencia, pero yo quiero mencionarte estos puntos que considero claves para las empresas. Tenemos que tener un deseo genuino de cambio, un deseo intenso,
ya sea de cambio en tu persona, de cambio en tu emprendimiento, de cambio en tu economía, de cambio en cualquier área de tu vida y un deseo grande, gigante, ardiente de cambio en nuestra región latinoamericana. Pero no podemos desconocer que necesitamos trabajar en educación. Los sábados yo siempre desayuno con mis hijos. Este sábado estaba desayunando con mi hija mediana y hablábamos de esto. Y yo le decía, mira, tenemos que trabajar para que se disminuya esa diferencia social, esa desigualdad. Y me decía ella, de 24 años de edad, papá, pero no puedes desconocer que hay un tema de educación. Hay gente que simple y sencillamente no quiere prepararse, ha tenido las oportunidades y no lo quiere hacer. Hay otros, papá, que no tienen la actitud de trabajo, dicen necesitar un trabajo, se les provee la oportunidad de empleo y llegan tarde, pierden tiempo, hacen las cosas por salir del paso, no ponen interés en aprender. Entonces, ¿dónde está la actitud? Entonces yo hablaba con mi familia y yo les decía a ellos en una reunión familiar, pero es que este es un tema de fondo, este es un tema de familia, este es un tema que los padres tenemos que hablar con nuestros hijos, pero la gran pregunta es, ¿y los que ya somos adultos y que nuestros padres, por X o Y razón, justificada o no justificada, no trabajaron en nosotros? Pues nos toca a nosotros, nos toca ser autodidactas para empezar ese proceso de transformación, ese proceso de educación y tener esa actitud de ver el trabajo como una bendición. El cuarto punto es hacer las cosas con excelencia. No permitamos la mediocridad en nuestras vidas. No permitamos la improvisación. Yo personalmente, los que me conocen, que aquí hay varios conectados que trabajan conmigo, saben que yo no permito la improvisación. Tenemos que ser personas de excelencia en todo lo que hacemos. Las cosas, si te vas a equivocar, equivócate bien. Pero tenemos que ser excelentes en lo que hacemos, apasionados en lo que hacemos. Tenemos que buscar la eficiencia en todo. ¿Y qué es la eficiencia? Hacer más con menos. Hacer más con menos. Es extremadamente importante que nosotros busquemos ser personas eficientes en las cosas que hacemos. Muchas veces en la economía familiar no le ponemos atención a los centavos. Y yo siempre digo en mis cursos de finanzas personales, deja los billetes se cuidan solos, cuida los centavos, porque por ahí se van grandes fortunas. Y es importante que nosotros aprendamos a ser eficientes en todas las áreas de nuestras vidas para poder empezar a gestar desarrollo y promover esta cultura de educación, de trabajo, de excelencia, de eficiencia en todas nuestras familias, vecinos, colaboradores, amigos, socios, para que empecemos una epidemia, que esto sea más contagioso que el COVID. Otro punto muy importante, y esto quiero mencionarlo particularmente para los que tenemos negocios, para los que tenemos empresa. Hay un empresario de la historia universal muy conocido, muy famoso, que es el señor Rockefeller. Allá un empresario de lujo de los años 30. Pero quiero que tengan ustedes presente que este es uno de los empresarios más admirados en el mundo empresarial internacional por dos razones. La primera es porque fue el primer hombre en convertirse en billonario, con B, en el mundo entero. Pero la segunda, del por qué se le da más crédito que a Andrew Carnegie y que muchos otros, es precisamente porque el seno familiar de donde él viene es extremadamente sencillo y hasta con graves complicaciones sociales. Su papá inclusive fue un asaltante en el metro de Nueva York y por eso se le da ese gran mérito, porque es un muchachito que salió de la nada y se convirtió en uno de los empresarios más connotados de la historia del mundo del emprendimiento. Quiero entonces, habiendo dicho eso de él, decirles algo con relación a gobernar los negocios. Rockefeller siempre decía que las empresas, aunque sean micronegocios, pequeños negocios o medianos negocios, tienen que tener cultura de reuniones.
Porque las empresas que no tienen reuniones con sus colaboradores, reuniones frecuentes de trabajo, no de fiesta, no de rumba, de trabajo, las empresas que no tienen reuniones con sus colaboradores carecen de tres grandes cosas. Carecen de norte, rumbo, no saben para dónde van, no hay esa alineación, no hay ese norte. Carecen de ritmo de trabajo y carecen también de trabajo en equipo. Por eso es bien importante que todo negocio tenga esa cultura de reunirse para discutir resultados, discutir, no importa que sea pequeño negocio, pero tengamos cuidado, no caigamos en la enfermedad de la reunionitis, que solo en reunión pasa. Rockefeller también lo advierte, las reuniones tienen que ser eficientes, tienen que ser breves para poder lograr avanzar en los resultados. Y por último, y no menos importante, tenemos que ser personas íntegras. No podemos estar caminando por el lado izquierdo, no podemos caminar al margen de la ley. Tenemos que ser personas íntegras, tenemos que actuar de manera correcta y tenemos que tener una actitud muy apasionada de hacer emprendimientos que sea un ejemplo, que sean una inspiración para muchos otros emprendedores. En realidad, este tema es tan amplio, es tan apasionado que a mí me encantaría que me dieran 3, 4 horas para seguir conversando, pero quisiera ya concluir con algo muy importante. Todos los que estamos en esta reunión podemos lograr grandes cosas en nuestras vidas. Podemos contribuir en la transformación de Latinoamérica y la mejor forma de contribuir en esa transformación es cambiando primero nosotros, siendo personas distintas que aportamos valor. Y si tú crees que puedes, tal y como lo decía Henry Ford, estás completamente en lo cierto. Realmente sí puedes. Pero si tú crees que no puedes, también estás en lo cierto. No puedes. En la Biblia también hay una escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 17, versículo 20, que en uno de sus fragmentos dice, les aseguro que si tuvieran fe, nada les sería imposible. Por lo tanto, si alguno de los que está en esta sala cree que es imposible que nosotros transformemos Latinoamérica, yo le contesto, usted no tiene fe. Tú no tienes fe. Porque si tuviéramos la fe, aunque sea del tamaño del grano, de un grano de mostaza, nosotros nada, absolutamente nada nos sería imposible. Si nosotros nos unimos como latinoamericanos, si nosotros transferimos, si compartimos como yo hoy estoy compartiendo experiencia y conocimientos, podríamos transformar Latinoamérica en menos tiempo de lo que tú puedas imaginar. Damas y caballeros, estoy extremadamente agradecido por esta gran oportunidad que me dan de poder participar. Tengo entendido que iban a hacer un ejercicio de preguntas. No sé si estamos listos con algo como eso. Wow, wow, wow. Sumamente feliz de estar en esta conferencia. He tomado muchísimas notas. Muchísimas gracias, don Lenín. De verdad que es información de otro nivel. No estamos acostumbrados a números, estadísticas como estas, pero fue impresionante. El chat estaba feliz, la gente a reventar, dando gracias por este tipo de información. Y efectivamente hicimos algunas preguntas abiertas para que nos enviaran, y porque son muchísimas las que tenemos para esta conferencia y por razones de tiempo vamos a tomar 2. Y la primera, don Lenín, yo las elegí, así es que quiero que por favor sea honesto y directo, porque eso es lo que necesitamos los emprendedores al responder esto. La primera, ¿listo? Vamos, claro. ¿Cuáles son los conocimientos claves para tener éxito como empresario? Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es muy importante esa pregunta. Quiero decirle a todos que lo más importante es tener actitud, es tener esa actitud ganadora. Sin embargo, deben haber 3 conocimientos técnicos del mundo empresarial que no estoy diciendo que tú los debes de tener. Ojalá y los tengas.
Pero no te preocupes, que si no los tienes, al saber que son 3 conocimientos técnicos claves para el éxito de toda empresa, por lo menos tienes que saber quién tiene ese conocimiento para contratarlo y que te aporte ese conocimiento que es clave. Número 1, ventas y mercadeo. Eso es una parte técnica. No importa que tu negocio sea un micronegocio, que estemos vendiendo jugos en una esquina de una calle, no importa. Tienes que tener alguna forma de mercadearte por WhatsApp, por redes sociales, por Facebook, pero el mercadeo es extremadamente importante. Tenemos que tener conocimientos de gestión de venta, técnicas de venta. Repito, si tú no los tienes, no te preocupes. Puedes adoptarlos estudiando por internet, que es sumamente gratis y fácil, sencillo. Y si aún así crees no tener lo suficiente, puedes buscar a alguien que los tenga e incorporarlo a tu equipo o pedirle consejo o usarlo como tu mentor en el área de ventas. Punto número 2. Tienes que saber de finanzas, mínimo sobre contabilizar. Mi mamá vendía en el mercado y mi mamá cogía un cuaderno y en su cuaderno anotaba todos los días lo que vendía. En la noche llegaba a la casa y sabía cuánto había vendido, qué le había costado lo que había vendido y qué ganancia había tenido por cada prenda de ropa que vendíamos en la calle. ¿Qué estaba haciendo la señora y mi madre? Lo que estaba haciendo era un estado de resultados. Y al final del año contaba cuánto tengo de inventario, compré una bicicleta, compré esto. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba haciendo un balance general. Todos los que queremos emprender con éxito tenemos que tener conocimientos de contabilidad o tener en nuestro equipo o tener un mentor que sepa de estos temas. Y el tercer conocimiento técnico importante para emprender es conocer sobre los aspectos legales de las empresas. ¿Cuál sociedad me conviene? Los temas fiscales legales. Todos estos 3 conocimientos técnicos que están arropados por el tema actitudinal, Janet, son extremadamente claves para poder tener éxito como emprendedor. Muchísimas gracias por todas estas píldoras para nosotros los emprendedores y estos 3 temas sumamente valiosos. ¿Listos para la segunda pregunta en el chat? Quiero que por favor me pongan ahí fueguitos, porque esta conferencia, si yo les contara la cantidad de personas que asistieron, no, ya hay que tomar salas más grandes porque cada vez impactamos más. La segunda, don Lenín, ante estos gobiernos de izquierda, ¿usted recomienda emprender? Esa pregunta me la hacen un montón de empresarios casi todos los días. Y preocupa, realmente preocupa, porque ustedes ya vieron ese salto del 2017 al 2023, cuánto ha cambiado la ideología de nuestra región. Y preocupa porque cuando vemos estos gobiernos de izquierda y especialmente una publicidad de un personaje de Venezuela, exprópiese, exprópiese, eso nos preocupa como empresarios, ¿no? Porque creemos que debe haber competitividad y que la competitividad nos hace que seamos más activos diariamente. Sin embargo, tengo una respuesta muy contundente y muy puntual. Y quiero respondérsela a todos de la siguiente manera. En algunos países como Argentina ya casi son las 11 de la noche. En Colombia, Perú, quizás ya están pasados de las 9 de la noche. En Centroamérica estamos pasados de las 8 de la noche o cerca de las 8 de la noche. Pero todos hoy, o la mayoría, espero que la mayoría, hoy se bañaron en la mañana. Hoy usaron jabón, usaron shampoo, acondicionador. Las damas usaron maquillaje. Muchos de ustedes se desplazaron de un lugar a otro y algunos inclusive pidieron conectarse un poco más tarde porque había tráfico o congestionamiento vehicular en sus ciudades. Todos los días, de los 7.900 millones de habitantes que tiene el mundo, todos los días hay que bañarse, hay que asearse, hay que comer. Hay jóvenes que están soñando con una casa, con un vehículo. Por lo tanto, no podemos dejar de emprender. Independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo, nosotros tenemos que seguir invirtiendo en Latinoamérica. No podemos cohibirnos por la única razón de que estén llegando gobiernos de izquierda.
Las necesidades ahí están en la población. Si usted no las quiere suplir, va a haber otro emprendedor que lo va a suplir porque tenemos que comer. No podemos irnos a dormir sin comer. Así es de que siempre, 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 siempre tenemos que estar invirtiendo en América Latina. Yo le pido a todos los emprendedores, como a todos los que asesoro, no le tengamos miedo a estos gobiernos de izquierda. Veámoslo, monitoreémoslos, pero no paremos de invertir, porque si paramos de invertir, nos estamos alejando de la construcción del sueño latinoamericano. Sumamente poderoso. Esa es una respuesta de verdad que yo siempre le digo a las personas que eventualmente también me la han hecho, y definitivamente no hay que tener temor. Lo que hay que hacer es accionar, y muy claro nos quedó el día de hoy. ¿Quiénes de los que están aquí realmente aprendieron el día de hoy para que con mi número favorito y de bendición, el 3, le pongamos un 3 al señor Lenín Palencia, que eso va a ser como un aplauso virtual? Muchísimas gracias, Lenín. Cada día le aprendo más de todo lo que has dicho, soy ejemplo de eso, y muchas gracias. Y además, le voy a hacer un reto al señor Lenín acá. Tenemos muchísimas conferencias por delante, y yo quiero aquí que públicamente se comprometa a que nos traiga un tema de finanzas personales y especialmente para los emprendedores. ¿Cuándo podríamos tener ese privilegio? ¿En el futuro? Para irlo conversando. ¿Quién le gustaría tener aquí al señor Lenín Palencia una próxima ocasión? Para mí sería un tremendo honor participar en eso. La verdad que sí, solo que el precio que exijo por eso es que cada uno de los que hoy están conectados se comprometa a conectar 10 personas como mínimo para que más personas en América Latina podamos tener tips de cómo mejorar nuestras finanzas personales. Hecho está. Yo sé que los que están aquí pongan 10, 10, 10, 10 y próximamente les vamos a estar anunciando. Muchísimas gracias en nombre de todos los que estamos generando este movimiento por estar aquí, señor Lenín. Y en la sala tenemos muchísimas gracias, Lenín Palencia. Gracias por todos tus conocimientos y compartirlos.